Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Toda madre es una persona que en un cierto momento, durante el periodo del embarazo, ha concentrado en su matriz la mayor cantidad, la mayor densidad de energía de vida que pueda existir en el universo. Es decir, el milagro del nacimiento, el milagro del embarazo, el milagro de la vida, que se encuentra todo resumido en la fecundación y en el embarazo, se produce gracias a una gigantesca concentración de bioenergía de vida. Este es algo que debería tocar el corazón de cada madre, creo que hay 3 aquí en este momento. ¿Qué significa esto? Significa que por haber una sola vez en su vida concentrado toda la posibilidad de bioenergía de vida que hay en el universo, las madres conservan para siempre el poder de manejar estas energías. No es extraño finalmente, no debería sernos extraño que las madres en toda civilización, en el chamanismo, en la vida tribal, en todos milenios de historia que podemos reconocer, la madre es la que tiene poder profético, la que sana, la que conoce los suyos, la que es como la bruja de la familia. Es una tradición que se perdió tristemente. Toda madre conserva el poder de manejar energía de vida y de mover esta energía de vida. Muchas veces nos maravillamos cuando vemos una madre durante años quedar cerca de la cama de su hijo en un estado totalmente devastado, en coma, y 10 años después ver que el hijo sale de este coma es algo maravilloso, es un milagro de un cierto modo. ¿Cómo una madre como nuestro oyente podría utilizar esta información que le estoy dando? Porque no basta de reemplazar un problema por una palabra. Yo estaría traicionando lo que he dicho anteriormente. No es una palabra que va a cambiar la situación. Es decir a esta madre, decirle a ustedes que son 3 madres, que son madres sacerdotisas, está bien, le va a dar en el gusto, lo dirán a la vecina, pero a sus hijos no los va a ayudar de nada. Concepto 1. Entre madres e hijos, y también entre padres e hijos, la bioenergía puede circular 40 veces más rápidamente que entre personas extrañas. Este es el concepto número 1. ¿Qué significa? Que es cierto, cuando una madre mete la mano sobre el cráneo del bebé que llora y lo calma, nadie comprende ni puede explicar por qué. Podríamos decir el calor, el olor, lo que sea. Es un tema de bioenergía. Una madre entonces puede saber desde ahora que la energía de su mente, la energía de su cuerpo, su propia bioenergía pasará 40 veces más rápidamente en su hijo. Saben ustedes que si quieren actuar con sus energías sobre una persona, tienen que actuar a menos de 72 metros de distancia de la persona, porque es muy cercano. Pero si quieren estar seguros que no son sus energías vitales que intervienen y que son más bien energías cósmicas, bioenergías, arquetipos del universo y todo tienen que estar a más de 72 metros de distancia de la persona. Es el límite exacto desde el cual no son más nuestras propias energías, sino son energías cósmicas que hemos logrado mover y convocar gracias a nuestro propio poder. Es un dato importante. Conclusión. Por ejemplo, vos como madre, Tamara, imagina, ¿no te gustaría poder regresar en el pasado de uno de tus hijos y actuar justo en el momento donde se cayó de bicicleta o donde fue agredida a la escuela y le dejó un tartamudeo? ¿No te gustaría poder vos mismo regresar en el pasado y modificar este pasado? Esta es una técnica extraordinaria de la terapia akáshica que consiste en hacer una transferencia en el tiempo, donde vos podrías, con esta técnica que se aplica en 5 minutos, se aprende en 1 hora, pero se aplica en 5 minutos, podrías regresar en el pasado de él y hacer un ejercicio compensatorio en la raíz mismo donde se ha generado el problema mayor, por ejemplo, de tartamudeo que tiene un hijo. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.